vence, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Grito de victoria. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Hoy vamos a declararlo. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Vamos solos, vamos solos. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Un buen grito de alegría. ¡Aleluya! Muy feliz domingo, espero que estén bien, ahí ahora con las lluvias, pero gracias a Dios que nos riega la tierra para que hayan cosechas, para que se repongan las aguas de los ríos, y lamentamos mucho a aquellos que están padeciendo destrozos por las corrientes desbordadas de algunos ríos, y oramos al Señor que les conceda ánimo para seguir adelante, aún con estas situaciones. Pues yo espero que ustedes estén bien y que hoy, si no les fue posible asistir al templo donde asisten, pues está bien que estén ahí conectados o bien que visiten la página para ser bendecidos juntamente con nosotros con la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a meditar un pasaje de las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, y vamos a hacerlo en el capítulo número 24, leyendo del 36 al 40. Si usted tiene ahí su Biblia, mejor.
o su dispositivo, qué bien, para leer este pasaje y luego desarrollarlo en un tema que le he llamado, con el permiso del Señor, marcas para testificar. Marcas para testificar, y vamos a meditar primero marcas de dolor y después marcas de amor. Usted va a ver cómo vamos a ir aplicando esto. De repente que se va a identificar con algo de esto, esperamos que así sea, y que ya sea que sienta hoy gozo y satisfacción, gratitud al Señor, o bien que haya reflexión por alguna situación que se haya quedado por ahí sin resolver. San Lucas capítulo número 24, vamos a leer los versículos de 36 al 40 y luego comentamos la escena. Dice así en el nombre de Jesús: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Es el saludo shalom, que quiere decir paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Vamos a orar, a pedir que sea el Espíritu Santo el que nos conduzca en la meditación de esta palabra, a bien de que pueda ser de bendición para nuestras vidas y edificación también para compartir cuando ya sea una experiencia personal. Padre nuestro, agradecemos tanto que nos confías la vida todavía. Muchas gracias. Estamos conscientes, creyendo que de ti, Señor, viene la vida, que de ti viene nuestro sustento, que de ti viene nuestra protección, que de ti, Señor, vino tu redención. Bendito seas, que de ti viene el perdón para nuestras faltas, nuestras ofensas, que se renuevan y se renuevan cada vez, se repiten, quise decir. Pero gracias, bendito Señor, que tu gracia y tu misericordia es un manantial que se renueva cada día para que acudamos a Él para pedir perdón, limpieza de corazón y mantener una buena comunión contigo y paz entre nosotros. Te doy las gracias y te ruego en el nombre de Jesús que nos concedas una buena meditación de esta palabra, la guianza de tu Santo Espíritu y, Señor, un corazón dispuesto para reconocer lo que haya que reconocer, resolver lo que haya que resolver, corregir lo que hay que corregir o suplicarte a ti lo que haya que suplicar, Señor, o bien darte gracias si sentimos gozo y satisfacción por algo que se identifique con nosotros. Te damos pues las gracias en este día y aprovechamos, bendito Señor, ya que hoy es un día de votaciones en nuestro país, Guatemala, pues que transcurra en paz. Y nosotros confiamos, los que ya hemos creído en ti, Señor Jesús, los que ya tenemos la revelación preciosa del Espíritu Santo, creemos que no hemos ido a elegir, sino solamente a votar, que no hemos ido a escoger las nuevas autoridades, sino solamente hemos ido a obedecer lo que dice tu palabra, que cuando nosotros escojamos autoridades para nosotros, deben ser de nuestro pueblo. Pero Señor, entendemos y proclamamos que tú eres soberano, que tú no estás eligiendo hoy. Esto tú lo tenías hecho desde hace mucho tiempo. Y tu propósito es especial. Para Guatemala solamente rogamos, reconociendo que no merecemos favores, solamente rogamos que tengas misericordia en nuestro país, dando las autoridades que tú quieres, que tú sabes que pueden ser
instrumentos de tu Santo Espíritu para detener tanta cosa mala que hay en este país y para socorrer a tanto necesitado, a tanto olvidado, para socorrer, Señor, y cambiar la situación de tanta persona que sufre tanto en este país. Te damos pues las gracias y una vez más te decimos, como lo decimos tantas veces, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en Guatemala, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, tal vez le pareció un poquito extraña la oración, pero así dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, que Dios es el que quita y pone reyes. Él es soberano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues bueno, obedecemos el deber cívico, ejercemos el derecho ciudadano y obedecemos al Señor, votando por la persona que creemos que es sincero o sincera y que tiene verdaderamente temor y conciencia del Dios Altísimo. Bueno, ya me vi una parte del mensaje en esto, pero es adecuado, ¿verdad? Si usted ya fue a votar, pues qué bien. Y si va a ir a votar, pues ya tiene algo más para poder hacerlo bien. Bueno, vamos a comentar enseguida, más adelantito, el pasaje que hemos leído. Y ahora empecemos con lo que le dije, ¿verdad? Marcas para testificar. Estaba yo meditando en los testimonios escritos en la palabra del Señor, que la mayoría de ellos no fueron escritos por los mismos protagonistas, sino que fueron registrados y revelados por el Espíritu Santo, aunque algunos pocos sí testifican algo en las Sagradas Escrituras acerca de su vida. Es que no es fácil, especialmente si uno tiene algunos pasajes de su vida en donde la cosa fue de error, de fracaso, fue de una cosa desafortunada, una vergüenza que uno haya causado o pasado. No es fácil revelarlo y contarlo. Pero sin embargo, en el caso de los personajes de las Sagradas Escrituras, aunque como le digo, muchos de ellos no contaron su propia historia, el Espíritu Santo sí lo hizo para que nosotros veamos. Dice que estas cosas se escribieron para los de los últimos tiempos, para toda la humanidad, para que veamos que el Señor no esconde glorias ni tampoco esconde vergüenzas. Todo está delante de los ojos del Señor, como dice su palabra, transparente, todo lo ve, todo lo sabe. Y por esa razón fue Él el que testificó, porque seguramente si los protagonistas hubieran escrito su testimonio, es posible que se hubieran reservado algunas cositas que no convenía escribir. Sin embargo, el Espíritu Santo sí reveló lo más importante, no todo, sí reveló lo más importante de los testimonios de estos personajes, que algunos comenzaron su vida de una manera equivocada. Comenzaron su vida de una manera que resultaba reprobada delante de Dios. Pero en el andar de su vida, el Espíritu Santo registra que fueron alcanzados por la misericordia de Dios, fueron sensibles a su voz y reaccionaron, se arrepintieron, suplicaron y resultaron siendo parte de los personajes de testimonio de las Sagradas Escrituras para nosotros, aunque nos parezca extraño. Por ejemplo, le digo de una mujer, Rahab, de la que se habla, ¿no?, en el libro de Josué. Esta mujer pues era prostituta, no hay otro nombre. Y sin embargo, cuando ella oyó de las cosas que estaban pasando en otras naciones, en Egipto especialmente, y las cosas que el Dios de los hebreos estaba haciendo, ella se llenó de temor reverente y ella creyó que ese Dios era de ponerle atención, era de ser sensible a su voz. Y ella pues no obstante su oficio que tenía, cuando le llegó la oportunidad de salvación, no la soltó.
obedeció inmediatamente, se arrepintió y aparece, mire, asómbrese, aparece en las Sagradas Escrituras, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo como hombre. Ahí aparece esta mujer. Comenzó reprobada y resultó, por un cambio tremendo, resultó cumpliendo el propósito divinamente marcado para ella desde antes de los tiempos. Ella no lo contó. Fue el escritor sagrado en el libro de Josué el que cuenta las acciones de esta mujer y cómo ella resultó siendo del pueblo del Señor. Otro que sí contó algo de su testimonio fue un hombre llamado Nabucodonosor, que fue el emperador del primer, voy a redundar, del primer imperio mundial que hubo en la tierra, el imperio caldeo o el imperio babilónico. Él era el emperador. Y este hombre, pues, sí contó algo de su testimonio en el libro de Daniel. Dice, vale la pena, es conveniente que yo cuente lo que me sucedió. Claro, no contó las crueldades que hizo, no contó los crímenes que cometió, no contó todo aquello, pero el Espíritu Santo sí lo hizo. El Espíritu Santo sí lo registró. Y, aunque no todo, pero lo que Nabucodonosor contó fue una experiencia que tuvo de 7 años, cuando él se ensoberbeció y cuando Dios le habló desde el cielo y le dijo, serás echado entre las bestias para que aprendas que es el cielo que gobierna y que pone el Señor a quien Él quiere. Y este hombre resultó siendo como un animal sin razón por 7 años. Dice que llegó a que le crecieron las uñas como águila y el pelo como plumas, porque perdió la razón, se volvió loco completamente, hasta que se arrepintió, hasta que se humilló y hasta que reconoció que es el Dios del cielo el que gobierna. Y entonces ahí dice, cuando me fue de vuelta mi razón, dice, clamé al Dios del cielo. Y él describe, léalo usted en el libro de Daniel, describe cómo él reconoció que el Altísimo es el que gobierna. Y entonces dice, conviene que esto se sepa, como un hombre convertido, arrepentido, que terminó cumpliendo el propósito de Dios. Pero hubieron otros hombres que bueno, tampoco contaron su historia. Por ejemplo, Jacob, él no contó su historia, pero está registrada en el libro de Génesis. Parte de la historia, bastante historia de él. Él resultó, después de una experiencia que tuvo, él decía el Dios de mi padre. Tal vez era un poquito religioso, pero no era un hombre verdaderamente convertido. Y entonces él no hubiera contado en su testimonio, no hubiera contado, pues fíjense que le hice una trampa a mi hermano mayor, le hice una trampa y lo engañé y me quedé con su primogenitura, que era la más importante para recibir la doble bendición de papá. Eso no lo hubiera contado. Sin embargo, lo contó el Espíritu Santo a través de Moisés, lo inspiró el Espíritu Santo y aparece aquí en las Sagradas Escrituras. Pero lo que sí le dejó a este hombre fue, aparece bastante de su testimonio ahí, pero escrito por el Señor, o por el hombre inspirado por el Señor. Y entonces aquí hay algo de Jacob, por ejemplo, que se habla bastante de él en Génesis, pero aquí hay una marca que a él le quedó, una marca para testificar, y está en Hebreos capítulo 11 y versículo 21, que dice, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Adoró apoyado en su bastón. ¿Por qué usaba bastón? Bueno, porque cuando era joven, cuando no andaba bien en los caminos del Señor, resulta que en una oportunidad tuvo un encuentro, tuvo una parucía del Hijo de Dios, que todavía se aparecía como ángel, como el ángel de Jehová, y dice que en esa oportunidad pasó la noche aferrado al ángel, y el ángel se quería soltar de él y él no lo soltaba, y le dijo, suéltame, suéltame. Toda la noche se había pasado ahí clamando, rogando, llorando, ya reconociendo quién realmente era. Y dice la palabra del Señor que ya estaba amaneciendo y el ángel le dijo,
suéltame porque ya está amaneciendo. Y él le dijo, yo no te suelto. No te suelto si no me bendices. Y el Señor entonces le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Jacob. Y Jacob quería decir usurpador. O sea, no era tan elegante, no era como para lucirse. Sin embargo, lo tuvo que decir y con eso estaba confesando quién era él. Y ahí entonces el Señor lo perdonó, lo bendijo y le dijo, ya no te vas a llamar usurpador, te vas a llamar Israel, príncipe de Dios. Pero dice que le dejó una marca, le descoyuntó su muslo. Y entonces, de ahí en adelante, Jacob renqueaba. Y esa marca le sirvió a Jacob seguramente para contarle a sus hijos, a sus nietos, a qué se debía esa marca de dolor, por causa de que él en la primera parte de su vida no era conforme la voluntad de Dios, sino que vivía conforme a su propia voluntad, haciendo cosas y cosas y cosas, sin temor de Dios, sin conciencia de Dios, hasta que tuvo ese encuentro y tuvo arrepentimiento. Entonces él ya quedó con esa marca en su vida y pues tenía algo que contar. ¿Por qué causa había quedado así para su vida? Hasta el final, dice Hebreos, cuando bendijo ya a sus nietos, hijos de José, entonces, y bendijo también a todos, más bien profetizó para todos sus demás hijos, ya antes de morir, dice que adoró al Señor, apoyado sobre su bordón, sobre su bastón. Bueno, podríamos hablar de otros, podemos hablar de unos dos más, por lo menos. Jonás. No es seguro, según los teólogos, según los escritores, según los voy a decir, los expertos, los eruditos, dicen que no es seguro que Jonás haya escrito su propia historia, sino que un escritor sagrado inspirado por el Espíritu Santo escribió. Y usted recuerda la historia de Jonás, el profeta famoso que fue tragado por un pez. Pero lo que la Biblia no revela realmente, pero se supone, se da por hecho, es que si estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, y esos peces pues tienen su digestión, y esos peces pues tienen sus entrañas muy calientes, entonces se evidencia la marca en el hecho de que dice que después de que ya fue expulsado por el pez y fue en obediencia a Nínive a predicar la palabra de Dios, dice que después se subió a un monte para ver el juicio que Dios iba a enviar a esa ciudad de Nínive, y dice que un viento solano lo atormentaba. Cuando se lee eso en el libro de Jonás, entendemos nosotros que el viento solano es un aire caliente. ¿Y por qué le afectaba tanto? Bueno, porque seguramente su piel se había quemado un poco y su cabeza se había quemado un poco en los aceites calientes del animal. Y entonces ya cuando salió con ese defecto, con esa marca en su cuerpo, y entonces le afectaba el aire caliente en su cuerpo. Entonces él ya tenía algo que contar. Él tenía un testimonio para dar. Y el testimonio era de que había quedado así por haber primeramente desobedecido a Dios en la encomienda que Dios le hizo, y que después, cuando ya se arrepintió, reconoció, vio la misericordia de Dios que lo rescató, entonces ya fue en la obediencia, pero esa marca estaba ahí para que no se olvidara, que Dios es misericordioso, pero Dios también es firme cuando nosotros nos portamos desobedientes y soberbios. No siempre es así, porque la misericordia de Dios es grande. En el caso mío, por ejemplo, yo creo que no he recibido tanto castigo como yo me merezco. Es más, no he recibido mucho como yo me merezco, porque Dios ha sido misericordioso conmigo. Bueno, vamos a dejar con solamente estos personajes. Hay más que le pudiera contar, pero vamos a dejarlo por ahí nada más por cosa del tiempo. Pero para poder aplicar algo de esto, ¿verdad? Estamos en el asunto de las marcas de dolor. Igualmente, pues, en la actualidad no solamente personajes de las Sagradas Escrituras, sino que
personajes de la historia secular también seguramente no les ha sido fácil, no les resulta fácil contar su testimonio por alguna marca que llevan, pequeña o grande, visible o escondida, si es el recuerdo, por ejemplo, o el resultado de algún error cometido, de algún tiempo de soberbia que haya vivido, o de algún accidente que haya sufrido por causa de lo mismo. Yo supe el caso de una joven muy bonita, que conocía de Dios, sabía del Evangelio, sus padres muy cristianos, sus hermanos también. Solo ella se desordenó en la vida. Se desordenó y era como rebeldita, como durita de su corazón. Y andando con su pareja en un vehículo tuvieron un accidente. Y ese accidente le dejó a ella en silla de ruedas. Preguntándole yo a un pariente de ella que cómo estaba ella, que yo no sabía del accidente, yo se lo recordaba de muchos años allá atrás, pero en vista que me encontré con este familiar, le digo, ¿y cómo está fulana? ¿Cómo siguió? Yo sí sabía de los desórdenes, pero no sabía del accidente. Y entonces me dijo el familiar, pues el Señor la sentó. Esa fue la expresión, el Señor la sentó. ¿Qué pasó? Se quedó en silla de ruedas. Pero me dijo él, pero ahora desde la silla de ruedas adora al Señor, lo alaba, le da gracias, le sirve desde la silla de ruedas. Marcas para testificar, pero son marcas lamentablemente de dolor. Algunos guardan marcas de dolor, pero no es por vergüenza. Algunos, como por ejemplo un soldado que fue a la guerra, quizá tiene alguna marca en su cuerpo, alguna cicatriz, pero la tiene por causa de un acto heroico, quiero decir, vivido, cuando fue a la guerra para defender su nación. Entonces, tiene marcas en su cuerpo, aunque hay algunos que no las pueden esconder, no las pueden evitar porque se trata de un miembro perdido. Puede ser un ojo, una mano, un pie, un brazo entero, yo no sé, que sí hay, pero esto ya es otro caso, es una marca por un acto heroico, o un padre que resulta por algún accidente en el trabajo o en el trayecto, resulta con alguna marca de dolor en su cuerpo, porque pues en ir a la procura del sustento para su familia, y en eso le ocurre algún accidente, entonces tiene alguna marca, pero aunque es de dolor, no es de vergüenza, es de honra. O cuando las señoras, por ejemplo, esconden, ¿verdad? No exhiben regularmente, no lo hacen. Esconden, por ejemplo, las cicatrices que deja una cesárea, que por amor aceptaron vivir ese dolor para poder dar a luz un ser amado. Eso es un acto de dolor, pero que tiene amor, ¿verdad? Y eso pues es encomiable. O bien, como pasó en una oportunidad que una niña, una jovencita, menospreciaba a su mamá porque tenía su cara un poquito deformada y entonces se avergonzaba de ella con las compañeras de escuela. Ella muy bonita, ya adolescente, muy bonita, y cuando la señora la llegaba a traer o algo, se avergonzaba de ella, le negaba que era su madre, hasta que un día alguien le contó que la madre tenía su rostro desfigurado porque cuando ella era niña, pequeñita, se incendió el lugar donde vivían y la niña iba a morir quemada. Entonces la mamá prefirió quemarse y rescatar a su hija y por esa razón tenía la cicatriz que tenía. Huella de dolor, pero con honra. Bueno, y hay quienes, como le digo, tienen huellas o cicatrices por diferentes razones. Ahora vámonos al pasaje, todo esto fue introducción, pero vámonos al pasaje que leímos en San Lucas capítulo 24, versículos del 36 en adelante. Fue el primer día de la semana, es decir, el domingo, y fue el día de la resurrección. Ya era posiblemente la tarde-noche, cuando allá en el aposento alto estaban reunidos y encerrados, escondidos, los discípulos y los seguidores de Jesús. Porque se había dicho que ahora que había muerto el llamado Mesías, decían ellos, ahora
decía pues la gente, los incrédulos, ahora decían, ahora vamos a perseguir, a destruir a sus seguidores. Entonces los discípulos estaban escondidos por eso y estaban desconsolados y estaban perturbados y estaban muy tristes. Y estaban discutiendo todavía, pero ¿cómo fue? ¿Cómo es posible? ¿Qué vamos a hacer ahora? Se acabó nuestra ilusión, se acabó nuestro ministerio, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando de pronto ahí tocan la puerta dos que iban en camino para su aldea, Emaús, pero encontraron a Jesús, se les apareció vivo. Y entonces regresan, aunque había desaparecido después el Señor Jesús, regresan corriendo a Jerusalén, suben al aposento alto a tocar la puerta y a decirles, vimos a Jesús resucitado. No puede ser. Y entonces, y ya alguien más, parece que las mujeres, algunas mujeres de las seguidoras del Señor Jesús, habían contado ahí entre los discípulos, y nosotros lo vimos, nos habló, está vivo, resucitó. Y entonces los discípulos no lo podían creer, era tan hermoso y era tan difícil que no lo podían creer. Y entonces empieza la narración donde dice que mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom. Entonces espantados y aterrorizados, dice la versión internacional, esta dice, y atemorizados, dice, pensaban que veían espíritu. Bueno, vea usted, en aquel tiempo ya se sabía, ya se creía que habían espíritus invisibles. Pero los discípulos en una oportunidad, cuando estaban en la barca y que se hizo una gran tormenta en el mar, ellos cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas, dijeron, es un fantasma. Primero dijeron que era un fantasma, y o sea que en aquel tiempo ya creían en los fantasmas. Y ahora están diciendo, es un espíritu, no puede ser. Y entonces nuestro Señor Jesucristo les dice, pero ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Está enseñando sus marcas. Sus marcas no son de vergüenza, no son de error. Sus marcas son marcas de amor. Porque no solamente les está diciendo que Él mismo es, les está reprochando su incredulidad porque Él les había dicho, el Hijo del Hombre, se los había dicho 3 veces por lo menos, el Hijo del Hombre va a ser tomado preso, va a ser objeto de torturas, de burlas, va a ser crucificado. Pero les había dicho, pero al tercer día resucitará. Pero ellos no lo habían entendido y no los culpamos, a nosotros también nos cuesta y mucho más. Pero en esta oportunidad les reprochó la incredulidad y les mostró sus heridas en sus manos, en sus pies. No solamente para convencerlos de que Él mismo es, sino que también para que vieran las marcas del amor, las marcas del sacrificio de amor que había hecho por ellos y por nosotros. Marcas para testificar. Eso es lo que estamos viendo hoy. Pero antes de una pequeña pausa que vamos a hacer ya, quisiera leerle un texto de Zacarías 12, porque esas marcas no solamente las vieron sus discípulos, sino que dice Zacarías 12, dice en el versículo 10, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Es decir, los incrédulos, es decir, los religiosos, los que no quisieron aceptar el sacrificio de amor que solamente Jesucristo hizo, ningún otro santo lo hizo, para que le estemos dando posiciones de deidad, rango de divinidad a algún otro. No, solamente nuestro Señor Jesucristo. Dice, me mirarán y mirarán al que traspasaron y entonces llorarán, llorarán. Llorarán. También Apocalipsis 1:7 lo dice. Mirarán al que traspasaron. Dice. Y seguramente también los judíos mirarán cuando el Señor venga en esa oportunidad. Y van a llorar de arrepentimiento. Van a llorar, decir, ¿cómo fue que lo menospreciamos? ¿Cómo fue que pensamos que por ser un simple carpintero, por su sencillez no era Él?
el Hijo unigénito de Dios, el Mesías venido del cielo para salvarnos. Bueno, pues no pensemos en eso ahora. Pensemos que hoy es la oportunidad de siempre y hoy para darle gracias a los que ya creímos y para que los que no han creído de la manera que el Señor lo pide, con obediencia en su palabra, con entrega, con arrepentimiento, entonces que puedan hacerlo para que puedan disfrutar también de los beneficios de la cruz. Vamos a hacer una pausa, disfrutemos la alabanza y luego venimos de regreso por un momentito nada más para una última aplicación. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.
Muchas gracias por haber permanecido ahí. También para la conclusión, que es muy importante la aplicación, que ahí es donde nosotros somos involucrados para poder aprovechar la oportunidad que el Señor nos da. Fíjense que hoy hay marcas bien necesarias. O puede ser que alguna puede ser necesaria. Los tatuajes. Los tatuajes ahí tienen historia desde hace mucho tiempo. Pero no son necesarios la mayoría. Son para lucir, son para imitar. Y donde le digo que pueden ser necesarios es donde se puede pensar que son para esconder alguna cicatriz. Muy bien, ok. Pero de otra manera no serían necesarios. Sin embargo, quiero decirle esto. Quien se hace un tatuaje para lucir o para imitar o para impresionar o lo que sea, debe saber que los tatuajes van a pasar de moda. Y que sin embargo los que se hicieron tatuajes les van a quedar, no siendo necesario. Y el problema es que dicen que algunos tipos de tinta que se usan están fuera de control y que pueden causar hasta cáncer en la piel. Ese es el problema. Y Dios no quiere que nosotros suframos, pero bueno, dice su palabra que no hay que marcarse el cuerpo, pero muchos ignoran la palabra o desobedecen la palabra. No les interesa. Pero también ciertamente hay marcas. Ya le mencioné las marcas en el cuerpo, pero también hay marcas en el alma. Marcas en el alma que sí son resultado de algo. Como por ejemplo de un fracaso, de un error, de una caída, de una traición, de una decepción, de una frustración, y que traen a la vida, al alma, rencor, que traen odio, que traen sentimientos de venganza o envidia y cosas así. Esas marcas afectan duramente el alma. No se ven, pero están ahí y no tenemos por qué tenerlas. Esas hay que entregarlas. Dejadme a mí, dice el Señor, dejadme a mí la justicia, dejadme a mí la venganza, dice el Señor. Entonces no tenemos por qué hacer eso. Pero hay algo, finalmente algo que es todavía más peligroso, y es la marca que deja el pecado. Porque póngale usted que quizá mientras yo estoy aquí compartiendo esto, alguien me contradijo ahí, y tal vez tiene razón al decir, pues no, él ignora que ya los tatuajes se pueden quitar. De acuerdo, supongamos que sí. Y también las marcas del alma también se pueden quitar por la gracia de Dios, cuando se entregan al Señor Jesucristo y uno dice, esto no es mío, no lo quiero, esto me perjudica, no me beneficia en nada. Si es un recuerdo amargo, ¿para qué lo tengo? O si es un deseo de venganza, ¿por qué razón? Un odio contra alguien no me ayuda, es un alacrán que yo llevo metido, entonces solo me perjudica a mí, entonces no lo quiero. Señor Jesucristo, no lo quiero, por favor, lo entrego, no es mío. Muy bien, su alma está libre de eso. Pero la marca más peligrosa y más destructiva es el pecado. El pecado evidente o escondido. Ese sí, si no se confiesa, si no se resuelve en vida, pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Jesús que su sangre nos limpie, pero que venga su Espíritu a gobernar nuestra vida para cambiar. Porque cuando se hace eso es con arrepentimiento, renuncia al pasado. Entonces el pecado, si no se resuelve aquí en vida, se incrusta en lo profundo del ser, es decir, en el alma y el espíritu, y esto causa condena de nuestro destino eterno. De manera que cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó sus manos y enseñó sus pies con las heridas ahí, que están ahí, el Señor está en la diestra del Padre y tiene las marcas con las cuales va a testificar y decir, esto lo hice para aquellos que lo aprovecharon, que se beneficiaron de mi amor, de mi sacrificio, de dolor. Esto, y lo va a mostrar porque lo tiene. Pero aquel que no aprovechó, aquella que no aprovechó, y que se complació en el pecado y seguir en el pecado o en la religiosidad o en los engaños religiosos, que hay tantas cosas, sin recibir a Jesucristo y suplicándole su perdón y el gobierno de su corazón,
pues habrá un testimonio contra todas esas personas. Y dice la palabra del Señor que el Señor les dirá: no los conozco, yo no los conozco. Ahora, para usted que tiene alguna marca por causa del amor, por causa heroica, por algo tan noble, el Señor dice en su palabra: pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor en Jeremías 30:17. Quizá no le apreciaron su sacrificio, señora, hermana. Quizá no le han apreciado. Usted que donó un riñón y ahí está la cicatriz. Quizá no se lo agradecieron, no sé, pero dice el Señor: pero yo te restauraré, yo sanaré tus heridas. Si usted sufrió una traición hasta la fecha, hubo una decepción tan grande, una humillación terrible, pero usted acude al Señor Jesucristo para entregarle su vida, o si ya se le entregó, y usted no quiere eso que está ahí, dice el Señor: yo te restauraré y yo te sanaré. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta oportunidad y aprovechar este hermoso mensaje que nos habla de las marcas en la historia, de las marcas de nuestro Señor Jesucristo y de las marcas nuestras, pero que pueden ser sanadas. Por sus llagas, dice el Señor, fuisteis vosotros curados. Él sufrió para que nosotros viviéramos. Bendito sea su santo nombre. Si usted no le ha recibido en su corazón, hágalo ahora y dígale: Señor, perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Yo no quiero verte en aquel día, quiero verte ahora. Yo quiero sentirte ahora, yo quiero servirte ahora, yo quiero honrarte ahora. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Muchas gracias. Que la gloria del resultado sea solamente tuya. Gracias, Señor Jesús, por haberte entregado así por nosotros, con tal de que tuviéramos vida abundante, esperanza, promesas, privilegios y vida eterna. Muchas gracias. Perdónanos, bendito Señor, tantas cosas con las que te defraudamos, y sigue con nosotros por amor de tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre nuestro, y gracias, Espíritu Santo. Amén. El Señor le bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la más próxima oportunidad, con el favor de Dios. Hasta entonces. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré
quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas